Comenzamos entonces con el primer núcleo que vamos a ver este año en Matemática 2. Bien, que es uno de los, yo diría, de los conceptos transversales que vamos a trabajar en esta asignatura, que vamos a empezar a desmenuzarlo de a poquito, bien, y a tratar de que aparezca de a poco, pero ya van a ver cuando avancemos. Es un tema central, bien, que va a ser como un poco uno de los ejes estructurantes de la asignatura. A ver, tengo una pregunta. ¿Se van a publicar las diapositivas? Sí, yo por lo general las subo después de la clase, más que nada porque me gusta que presten más una atención audiovisual y no tanto de que estén escribiendo sobre la diapo, ¿bien? Es como, porque si no, como que pierden un poco la atención al hilo. Por eso se lo subo después. Bien, pero si prefieren que se las subas antes, puedo hacerlo. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar también un poco con un breve repaso, diría, o quizás un diagnóstico, una evaluación de saberes previos de qué se acuerdan de Matemática 1. Acá tenemos, supónganse lo siguiente, yo estoy analizando el movimiento de un móvil, ¿no? Un auto, un camión, lo que quieran, se está moviendo por una ruta, por un camino que es rectilíneo. ¿Ven? Parte de un cierto lugar eh, y empieza a moverse en un camino rectilíneo. Lo que yo puedo medir o lo que puedo conocer de ese móvil es su velocidad. Bien, yo puedo ir registrando la velocidad en función del tiempo. Y obtengo eso. Bien, eso es toda la información que tengo del móvil. ¿Qué me pueden decir del movimiento de ese auto? Que es constante durante las primeras 2 horas. Bien, durante las primeras 2 horas se mueve a velocidad constante. Bien, entonces, ¿avanza? Genial. Sí. Bien, avanza linealmente. Muy bien, perfecto. A 60 kilómetros por hora. Perfecto, genial. ¿Desde dónde empieza? No siempre. No siempre qué. No sabemos desde dónde empieza. Bien, no sabemos desde dónde empieza, ¿no? Sabemos que desde donde empiece, avanza linealmente durante 2 horas. Bien, muy bien. ¿Sabemos cuánto avanzó? No sabemos. O sea, sí sabemos cuánto tiempo tendría que avanzar, pero no sabemos, o sea, sabemos que en 2 horas va a tener que haber hecho 120 kilómetros, pero no sabemos si avanzó esa distancia o si hizo no sabemos la dirección y el sentido al que está yendo. Ok, bien. A ver, dirección y sentido por ahora vamos a fijarlo nosotros. Se está moviendo, no sé, en una ruta, en una dirección, ¿no? Va hacia allá. No hay curvas ni nada. Un caso absolutamente ideal. Entonces, se mueve hacia allá. Me dijeron durante 2 horas a una velocidad constante. Bien, avanza. Ustedes dicen la distancia o la posición crece linealmente. Perfecto. Ahora, ¿cuánto avanzó en esas 2 horas? Tanto Manuel como Rocío respondieron muy bien. 120 kilómetros. Bien. ¿Cómo saben eso? ¿De dónde sacaron ese 120? Porque va a 60 kilómetros por hora, si en 1 hora hace 60, en 2 hace 120 kilómetros. Perfecto, excelente. O sea, es simplemente lo que nos está diciendo la unidad, ¿no? Nos dice 60 kilómetros por hora, en 1 hora avanza 60 kilómetros constantemente. Entonces, en 2 horas va a avanzar 60 a la primera, 60 a la segunda, 120 en total. Ahora, muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, desde que arranca a contar el tiempo, que arranca ese movimiento, avanzó 120 kilómetros, perdón. Muy bien. Ahora, sucede esto, ¿no? Ahora la información que tengo es esa. ¿Qué pueden decirme de ese camión?
que disminuye la velocidad entre la hora 2 y 5 a 40 kilómetros por hora. Bien. ¿Qué más? Que es un cambio repentino de velocidad. Bien, excelente, ¿no? Como a las 2 horas pasó de 60 a 40 ahí como automático casi. Tac, tac. Mantuvo esa velocidad por 5 horas. ¿Cuál? Por 3 horas. Y ni siquiera casi 5. Bien, por 3 horas, ahí está. Muy bien. Ahora, se movió por 5 horas. Bien, estamos de acuerdo que se movió por 5 horas. Ahora se mantuvo constante en esa velocidad por 3. Muy bien. ¿Qué más sabemos? Bien, recorrió 120 kilómetros más. En 3 horas sería. 3 Sí, horas. Muy bien. claro, en 3 horas hizo 120 nuevamente. Bien. ¿Cómo saben eso? Se suma lo que hizo anteriormente y se hace se hace el cálculo de las 3 horas por los 40 kilómetros por hora y se suma en total las Bien. 2 horas anteriores. Genial, genial. Entonces, en estas últimas 3 horas recorrió 120 kilómetros. Y en las 5 horas recorrió, entonces, 240, ¿no? 120 las primeras 2 y 120 las segundas 3. ¿Tiene sentido que haya recorrido lo mismo, pero en diferente cantidad de tiempo? Porque fíjense que recorrió 120 en 2 horas y después recorrió 120 lo mismo, pero en 3 horas. Sí, por la velocidad. Bien, ¿no? Entonces, porque bajó la velocidad, entonces requirió más tiempo para recorrer la misma distancia. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿giró? O sea, mejor dicho, voy a formular mejor la pregunta. ¿Está yendo en el mismo sentido? ¿En la ruta? No sabemos. Lo que estoy preguntando es lo siguiente, para que no nos perdamos. Bueno, yo empieza de este lugar, empieza a manejar bien hacia adelante las primeras 2 horas. Cuando llega a las 2 horas, ¿sigue manejando en ese sentido o vuelve? Ahora, si volviese, diríamos que llegaría al mismo punto inicial, ¿no? Porque recorre 120 y 120 en contra. Ahora, si sigue en la misma dirección, en el mismo sentido, ya estaría a 240 kilómetros de donde inició. Si volviese, asumiríamos que tiene una velocidad negativa. Muy bien, excelente. Ahí tenemos que fijarnos en el signo de la velocidad, ¿se acuerdan? O sea, el signo en estas representaciones, en estos modelos, nos daba cuenta de cuál era el sentido del recorrido. Como estas dos velocidades para nosotros eran positivas, significaba que estaban avanzando en el mismo sentido. Bien, o sea, este móvil avanzó 120 kilómetros durante 2 horas en un cierto sentido y después otros 120 kilómetros en ese mismo sentido por 3 horas. Entonces, si yo les preguntase cuál es la distancia entre el punto final y el punto inicial, ¿ustedes qué me dirían? 240 kilómetros. 240 240 kilómetros. ¿Y cuál fue el... O sea, ese sería el desplazamiento. ¿Y cuánta distancia recorrió? Y en este caso sería la misma. En este caso sería la misma. ¿Bien? 240. Perfecto. Muy bien. Ahora, el sensor de velocidad del velocímetro del auto marca esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Va perdiendo velocidad, va frenando. Ajá. Ahí cambió el sentido, como que se dio media vuelta. Claro, y Y vuelve siguió. al punto desde el que arrancó, porque también son 240 kilómetros. Ok. Bien, a ver, ahí se va en reversa. No sé, quizás dio vuelta, ¿no? Por 4 horas manejando en reversa puede ser un poco peligroso. No hagan eso si manejan un auto. Ok, cambió. Fíjense lo siguiente. Acá apareció lo distinto, es que aparece esta velocidad negativa. Entonces, dijimos que eso sucedía cuando cambiaba el sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos que ahora vaya a menos 60 kilómetros por hora?
Que va a Está 60 volviendo. kilómetros por hora, pero en el sentido contrario. Perfecto. Entonces iba, por ejemplo, hacia adelante, a las 5 horas lo que hace es dar vuelta, digamos, en ese sentido, y volver, ¿bien? Pero a 60 kilómetros por hora, ¿no? O sea, ahí lo que nos interesa, el numerito, lo que nos interesa es el valor absoluto. O sea, ese menos, ese signo negativo, lo pensamos en el sentido, no tanto en el número. Bien. ¿Qué más podemos saber? A ver. La Recorrió la distancia. misma distancia. Bien. ¿Cómo calcularían esa distancia? En 4 horas a 60 kilómetros por hora y recorrió 240 kilómetros. Bien, y ahí aparecería un menos también, ¿no? Recorrería entre unos Claro. menos 240 kilómetros, Sí. que sería porque va hacia en el sentido opuesto. Bien, entonces, después de esas 9 horas de recorrido, mi pregunta es, bueno, ¿cómo o dónde está? ¿Cuánto se desplazó en esas 9 horas desde el punto de partida? 480 kilómetros se desplazó. Y fue a un lugar a comprar algo y O volvió. 440. Está en el mismo lugar donde 480 empezó. no sería la distancia total recorrida. Se desplazó nada, o sea, porque fue y volvió. Entonces no tuvo desplazamiento en sí. Bien, excelente. Ojo con eso. O sea, cuando uno pregunta un desplazamiento, lo que se está preguntando es un cambio de posición. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros los cambios de una variable, por ejemplo, en este caso la variable posición, lo representábamos con qué letra? ¿Qué letra nos permitía decir cambio? Por ejemplo, acá, supónganse que la posición la llamamos X, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si yo le estoy diciendo, bueno, ¿cómo cambió la posición? ¿Cuánto se desplazó? ¿Qué letra me simboliza el cambio de la posición entre el momento inicial 0 y el momento final 9? A ver, no veo el chat. Delta mayúscula, excelente, perfecto. Entonces, yo lo que les estoy preguntando cuando les pregunto el desplazamiento es esto, ¿no? ¿Cuál fue el cambio en su posición? Entonces, el cambio en su posición empezó en un punto que no sabemos cuál es, ¿bien? Pero sabemos que las primeras 2 horas avanza 120 kilómetros, ¿bien? Después, las otras 3 horas avanza otros 120 kilómetros, alejándose de ese punto inicial. Y las últimas 4 horas regresa, ¿bien? Cambia de sentido y vuelve, porque estamos en una única dirección, vuelve 240 kilómetros. Entonces, si yo les pregunto el desplazamiento, les estoy preguntando si yo no sé qué pasó en el medio y solo veo el momento inicial y el momento final, ¿en cuánto cambió su posición? En nada. En nada. ¿Bien? O sea, yo abro los ojos, veo el camión, se empieza a mover. Cierro los ojos, espero 9 horas y abro los ojos y el camión estaría ahí. ¿Bien? No se desplazó nada. Entonces, ahí el delta X, el cambio de la posición, sería 0 kilómetros. Ahora, ¿qué distancia recorrió? Bien. La distancia que recorrió, ahí sí fue 480. Porque más allá que no se haya desplazado, al fin y al cabo, durante esas 9 horas, ¿bien? Recorrió 480 kilómetros. Gastó nafta por 480 kilómetros. El contador de distancia, que no me acuerdo cómo se llama, de los autos, también habría marcado 480 kilómetros más. ¿Bien? Eso es porque recorrió esos 480 kilómetros, más allá de que no se haya desplazado. ¿Sí? Esto es para recordar conceptos y palabras. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, fíjense lo siguiente. En este caso, la función, o sea, nosotros conociendo la función velocidad, podemos obtener información de la función original, ¿bien? O sea, nosotros sabemos que si nosotros tuviéramos una función cualquiera, que representa una magnitud cualquiera, no sé, posición, volumen, lo que sea, ¿cómo haríamos matemáticamente? ¿Qué concepto matemático usamos para encontrar la velocidad de cambio?
¿Distancia? La derivada. O sea, distancia sería la magnitud, por ejemplo. Si yo tengo la magnitud distancia y quiero encontrar la velocidad a la que cambie esa distancia, mi pregunta es, bueno, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué hago o qué concepto matemático utilizo sobre la posición para encontrar esa velocidad? Muy bien, la derivada. Bien, es decir, nosotros vimos que una de las interpretaciones, la interpretación física, bien, o extra matemática, digamos, de la derivada era que representaba una razón de cambio, ¿no? Una velocidad instantánea, un índice de cambio, como aparezca. Pero básicamente derivábamos para encontrar la velocidad a la que cambia una cierta magnitud. Entonces, fíjense que ahora nosotros tenemos ahí, en definitiva, la gráfica de la derivada de la posición. Tenemos la gráfica de la velocidad, ¿bien? De la función derivada de la posición. Y de ahí pudimos sacar un montón de información. Pudimos sacar información cualitativa, como por ejemplo que el auto avanzaba, que avanzó 5 horas y después fue en sentido opuesto las siguientes 4 horas, ¿bien? Que al principio avanzaba más rápido, después un poco más lento, y después volvió bastante rápido. Bien, como esa información cualitativa la podemos analizar. Y eso ustedes lo hicieron en Matemática 1. Bien, muchas veces nosotros les presentábamos, por ejemplo, la gráfica de una derivada y les pedíamos que a partir de la derivada hagan un estudio de la función. ¿Se acuerdan? Que si la derivada era positiva, entonces la función crecía, que si había puntos críticos ahí quizás había un extremo, bien, ya sea un máximo o un mínimo, o quizás no. Bien, ustedes ya hicieron este análisis de, a partir de la derivada, encontrar información sobre la función original, la función que estamos derivando. Pero fíjense que acá también encontramos información cuantitativa, no solo quali. Es decir, ustedes no solo me dijeron cómo avanzaba el auto, si avanzaba, si retrocedía, sino también cuánto. ¿Bien? No cómo, sino cuánto. Entonces me dijeron 120 al principio, 120 después retrocedo 240, entonces en definitiva no se movió nada, pero recorrió 480. Toda esa información fue cuantitativa. Me pudieron hasta cuantificar ese movimiento, en este caso. ¿Bien? Ahora, supónganse que yo cambio completamente el problema. Y ahora les presento ese problema. Lo que tienen ahí es similar a lo anterior, tienen una velocidad, la gráfica de una derivada, pero ahora la velocidad a la que cambia la temperatura de un líquido. ¿De acuerdo? ¿Qué me podrían decir de la temperatura de ese líquido en esos 30 minutos que dura el experimento? Que va a ser tanto positiva como negativa. Tiene un periodo que aumenta y tiene un periodo que desciende la temperatura. Bien. Ojo que esas dos cosas que me dijiste no son iguales. O sea, lo que tiene una parte positiva y una parte negativa es la derivada. Bien, como verán, tienen en la gráfica, ¿no? Una zona, a ver, lo voy a cambiar de color, así se nota. Tiene toda esta zona de acá, ¿sí? O sea, entre 0 y, no sé, esto debe ser 4 minutos, tienen velocidades positivas. El signo de esa función es positivo. Y después, desde los 4 minutos hasta los 30, el signo de esa función es negativo. Esa es cómo se comporta la velocidad. Ahora, ¿cómo relacionan eso con el comportamiento de la temperatura? Que de 0 a 4, por ejemplo, la temperatura aumenta y de 4 a 30 disminuye. Bien, entonces, eso lo que podemos decir es que entre 0 y 4 la temperatura crece. La función temperatura es creciente entre 0 y 4. Y entre 4 y 30 es decreciente. ¿Sabemos? No es decreciente porque después vuelve a crecer la temperatura. ¿O no? Si la derivada es negativa, yo digo porque hay una curva, o sea, en el punto, no sé, sería 6, digamos, sí, que vuelve a crecer la función. crece la velocidad. La velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, si crece la velocidad, o sea, lo que a nosotros nos permite sacar información o sacar conclusiones sobre la función temperatura, no es el crecimiento de la velocidad, es el signo de la derivada.
Bien. Entonces, entre 4 y 30, a nosotros nos interesa ver cuál es el signo de esa velocidad, que es negativa. Entonces, eso significa que la velocidad, que la temperatura va a decrecer. ¿Sí? Ahora, sí lo que va a pasar, que es lo que vos estás viendo ahí, es que quizás al principio decrece muy rápido, ¿bien? Es decir, en esta parte de acá, la temperatura decrece cada vez más rápidamente, es decir, la pendiente de decrecimiento va a ser grande, va a caer muy rápidamente. Después va a seguir decreciendo, porque el signo va a seguir siendo negativo, pero va a decrecer menos rápidamente. ¿Bien? Si me explico. Desde este momento, supónganse que la temperatura en ese momento está acá, ¿no? Esta es la temperatura. Ahí. Desde este punto de tiempo hasta el final, yo sé que su derivada es negativa. Entonces va a decrecer. Punto. No tengo dudas de eso. Siempre va a decrecer. Es decir, la gráfica celeste que yo voy a dibujar siempre va a tener que ir hacia abajo, entre comillas. ¿Sí? Va a tener que ir decreciendo. Ahora, hasta este punto de tiempo va a decrecer cada vez más rápido. Va a ser cada vez más negativa. Entonces quizás yo ahí lo que tendría que hacer es algo como que cada vez tengo una pendiente hacia abajo más intensa. Bien, fíjense, esto significa que decrece y que decrece cada vez más rápido. Y después, desde este punto en adelante, tiene el comportamiento inverso. Sigue decreciendo, pero decrece cada vez menos. Bien, como que se tranquiliza ese decrecimiento, se vuelve un decrecimiento más tranquilo. Entonces quizás yo lo que podría dibujar sería algo así, ¿no? Que sigue decreciendo, pero decrece cada vez más tranquilamente, con una pendiente negativa, pero cada vez más cercana a cero. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? Sí. Entonces, eso es un poco la información que podemos sacar desde esta gráfica, ¿no? Que desde 0 a 4 va a crecer la temperatura. ¿Bien? Acá lo mismo, va a empezar a crecer cada vez más rápido. Bien, supónganse una cosa así. Después no va a crecer tan rápido. ¿Sí? O sea, va a crecer porque es positiva la derivada, pero se va a acercar a 0, entonces la pendiente va a acercarse, la recta tangente va a tender a ser horizontal. Después va a seguir decreciendo cada vez más rápido, y después va a decrecer, pero ya más tranquilamente. Entonces, mi gráfica quedó horrorosa, pero un poco para que veamos cuál es la información que esta gráfica nos puede dar de la temperatura. ¿Sí? O sea que conociendo la gráfica de la función velocidad, de la derivada de la temperatura, toda la información que podemos obtener de la función original, de la función a la que derivamos para llegar a esta velocidad. Bien, es un poco un trabalenguas, pero creo que me van siguiendo. ¿Sí? Esto para mí es importante que quede claro, porque es la base para todo el resto. Entonces, más o menos me siguieron, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, esta es información cualitativa. ¿De acuerdo? O sea, nosotros a partir de la gráfica de la velocidad pudimos obtener cualitativamente, bien, respondimos el cómo se comporta la temperatura, la función original que derivamos. ¿Sí? Dijimos, bueno, primero crece cada vez más rápido, después crece, pero más lentamente, después decrece, primero rápido, después más lentamente. ¿Bien? Entonces, pudimos dar una cierta idea de cómo cambia esa temperatura. Ahora, ¿podemos dar información sobre cuánto cambia esa temperatura? Como hicimos antes. ¿Se acuerdan que antes, en el ejemplo anterior, dijimos avanza 240, después 240, después? En esta. Sí, se podría dar, dependiendo qué momento analicemos, pero si hacemos una comparación, se pone la temperatura inicial menos la temperatura
la temperatura final menos la temperatura inicial, hacemos una especie de delta temperatura. Bien, a ver, hagámoslo. Si yo les pido acá el delta, así como antes les pedí el desplazamiento, es decir, cuánto cambió en total la posición, ahora les pregunto, ¿cuánto cambió en total la temperatura? Desde el momento inicial, o sea, desde esta temperatura, hasta el final, o sea, esta temperatura de acá. Antes se acuerdan que pudimos llegar a la conclusión de que ese delta era 0, es decir, que no había un desplazamiento total. Ahora, ¿cuánto cambió en total la temperatura luego de esos 30 minutos? Acá parece que también es 0, en el gráfico que usted hizo parece que está a la misma altura lo inicial y lo final. Sí, igual eso fue un esquema, yo lo hice así. Con números no podríamos saber. Estamos complicados, ¿no? ¿No podés hacer como el promedio? Tipo para el desplazamiento. A ver, me escucho. ¿Cómo lo haríamos? Agarrando la temperatura inicial, la temperatura final y haciéndolo sobre el cambio de tiempo. Creo que es así. Pero yo no conozco las temperaturas final e inicial ahí. Me queda negativo, profe. La temperatura final es 0 en la gráfica, parece que la temperatura final es 0, y yo mi temperatura inicial era mayor a 0, entonces si yo hago 0 menos un número positivo me va a quedar negativo. ¿Dónde ves que la temperatura final es 0? En la gráfica roja. Pero la gráfica roja no te está diciendo. ¿No sería una asíntota en 0? A ver, ojo con esto. Me gusta que salgan estas cosas, porque después esto es lo que los confunde. La función, la gráfica roja, a mí me dice la velocidad. A mí lo que me está diciendo es que la velocidad tiende a 0. ¿Bien? Es decir, que la pendiente de la tangente de la curva celeste tiende a hacerse horizontal. Ahora, no me está dando información de cuál es la temperatura final. Quizás está tendiendo a hacer una asíntota horizontal, digamos, pero no necesariamente en 0. A lo que voy es, a ver, para graficarlo. Quizás esta temperatura a la que está tendiendo y está generando esta asíntota horizontal no es 0, es, no sé, 4 grados. ¿Se entiende? Si yo tengo esa asíntota horizontal ahí, fíjense que la velocidad, la derivada de esta función, tiende a 0. ¿Bien? Pero la temperatura no necesariamente tiende a 0. O sea, el dato que ustedes tienen ahí que tiende a 0 es el de la función roja. Yo les estoy preguntando el de la función azul. ¿Bien? Digamos, si ustedes en la función azul pueden saber ese delta, pueden conocer ese delta de temperatura. No podemos conocerlo. No, no pueden conocerlo. ¿Bien? O sea, pueden hacer un acercamiento cualitativo, que fue el que hicimos. Primero va a crecer, después va a decrecer, va a tender a estabilizarse. Pero ahora no pueden hacer el cuantitativo. ¿Bien? Ya no tienen información suficiente para hacer el cuantitativo. No pueden sacar una conclusión de cuál fue el cambio de la temperatura. No saben si la inicial y la final son la misma. No saben si la inicial es mayor que la final o viceversa. No tienen idea. ¿Bien? Así a priori. Entonces, fíjense que lo que hicimos antes, en el ejemplo anterior del autito que se movía, ahora ya no lo podemos hacer. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué teníamos? O sea, ¿qué característica del ejemplo anterior nos permitía hacer el abordaje cuantitativo que en esta no? La velocidad tenía los números. Sí, pero a ver, miren, le pongo números. O sea, este máximo es 80 y este mínimo es menos 30. Era constante la velocidad. Eso. Esa es la característica que antes nos permitía sacar conclusiones, que es conclusiones cuantitativas, ¿no? Que antes la velocidad era constante. ¿Ven? Al ser constante la velocidad, nosotros decíamos, durante 2 horas se movió a 60 km por hora constantemente. Eso era lo que nos permitía decir, entonces se movió 120 kilómetros, perdón. ¿Bien? Porque, y sí, si estuvo siempre a 60 km por hora durante 2 horas, se movió 60 kilómetros cada hora.
es la información que me está dando 60 km por hora, justamente. El problema acá es que nuestra velocidad no es constante. Entonces no podemos sacar un número de cuánto cambió la temperatura. Podemos ver cómo lo hizo, ¿sí? Que primero crece, después decrece, pero no tanto. O sea, no nos resulta fácil sacar ese cuánto. Fíjense ahí. Ahí tampoco, más allá que tengamos la velocidad, bien, valores de velocidad 80, menos 30, lo que sea, tampoco nos resulta sencillo ver cuánto cambió la temperatura. ¿Bien? Porque ustedes me van a decir, bueno, analicemos los primeros 4 minutos. Ahí no tenemos una velocidad constante. Entonces yo no puedo decir 4 minutos a esta velocidad, entonces el resultado son tantos grados. ¿Bien? Acá primero crece esa velocidad, después decrece, crece más rápido. Fíjense que no decrece la misma cantidad de tiempo que decrece, parece que crece más rápido de lo que decrece. Entonces estamos ahí como, ay, no sé qué hacer. Entonces, lo que ustedes conocen de Matemática 1, ¿sí? Toda la información que traen de Matemática 1 sobre análisis de funciones, usando derivadas o derivadas segundas incluso, es un abordaje suficiente para lo cuantitativo. Perdón, para lo cualitativo. ¿Sí? Es decir, para decir cómo se comporta la función original. Eso lo pueden hacer, lo saben hacer. ¿Bien? Ahí me podrían decir que hay puntos críticos. ¿Cuántos puntos críticos ven ahí? 2. Bien. ¿En qué tiempos? A los 2 minutos y a los... En 0 y 4. En 0 y 4. Ojo, ¿se acuerdan que puntos críticos se definían como? O sea, se daban en los momentos, en los valores de la variable independiente, donde la derivada primera no existía o era 0. ¿Se acuerdan? Entonces acá lo que nosotros tenemos graficada es la derivada primera. Entonces tenemos que ver cuándo no existe, es decir, si tuviéramos, no sé, un huequito o un salto, o cuándo se hace 0. Bien, acá existe, en 0.30 existe para todos los tiempos. Bien. Y básicamente acá los puntos críticos serían el inicial, bien, porque se hace 0, o 4 minutos. El minuto 4, sí. Bien. Entonces, fíjense, todo eso ustedes lo pueden analizar y tienen un montón de información sobre la temperatura conociendo la función derivada de la temperatura. Saben cuándo crece, decrece, si tiene puntos críticos, que ese punto crítico, ¿qué representa en la temperatura? ¿Es un extremo o es un punto de inflexión? En 4 minutos. Un extremo. ¿Cómo saben que es un extremo? Muy bien, sí, es un extremo. Porque cambia de signo. Porque cambia de signo la derivada. Muy bien, primero es positiva, es decir, primero está creciendo, llega a ese punto y pasa a decrecer. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tipo de extremo tenemos? Si crece y después decrece. Máximo. Un máximo, ¿bien? Máximo relativo. Entonces, fíjense, ahí ustedes pueden predecir que tienen un extremo y saber que es un máximo relativo en 4 minutos, ¿bien? Pueden hasta predecir que después la función se va a estabilizar porque su velocidad tiende a 0, pero están describiéndome todo como una cuestión cualitativa. No tienen información cuantitativa. No me pueden decir cuánto cambia la temperatura, cuánto vale ese máximo, ¿bien? A qué temperatura se estabiliza. Todas esas cuestiones más de cuáles son los valores finales, no la conocen. Bien. A ver, leo el chat, a ver si hay algo. Bien. Ahora, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué abordaje podríamos hacer para aproximar, ¿bien?, valores cuantitativos? Es decir, yo ya sé que no los voy a poder obtener exactamente como el ejemplo anterior, el del autito, porque no tenemos, nuestra función no es constante, o constante a tramos. ¿Bien? Pero ¿cómo podría ser para, en este caso, más o menos tener una idea aproximada de valores cuantitativos del cambio de la temperatura? Usando límites. A ver.
Escucho. Por ejemplo, no, porque en realidad es la derivada, Ujú. la función que yo tengo. Si tuviera la función, el límite me daría una información interesante sobre a qué tiende. ¿Bien? Pero acá yo Claro. no tengo la función. ¿Podés formarlo como un montón de velocidades constantes? Ajá. Fíjense, lo que dijimos antes en el ejemplo del autito es que teníamos la gran ventaja de que la velocidad era constante, ¿no? Entonces, que las velocidades sean tramitos constantes, a nosotros nos permitía sacar un valor numérico, ¿no? Decir, bueno, listo, acá se movió 120 kilómetros. Acá esto no lo tenemos, pero a ojo podemos aproximarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, en los primeros 4 minutos, que la velocidad hace toda esta cosa recomplicada que muy lejos está de ser constante, lo que podríamos hacer es decir, bueno, yo a ojo voy a más o menos aproximar este comportamiento de la velocidad a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a cometer un error, obviamente, ¿eh? No, lo que estoy diciendo no es que va a ser exacto. Pero más o menos voy a elegir un valor constante de velocidad que más o menos sea parecido a todo lo que me está contando la función velocidad entre 0 y 4 minutos. Entonces, si ustedes tuvieran que decir, tuvieran que aproximar el movimiento o el cambio de la temperatura con una velocidad constante, más o menos, ¿qué velocidad considerarían que tendría entre 0 y 4? A ver, quiero que quede claro lo que vamos a hacer. Supónganse la vida real. El ejemplo anterior que nosotros vimos del autito es absolutamente inverosímil. Y eso significa que no está relacionado con lo verdadero, con lo cierto, con lo que uno sabe que funciona así en la vida. Es decir, los autos no pasan de 0 a 60 kilómetros por hora inmediatamente. Obviamente aceleran, ¿no? Entonces esa velocidad aumenta hasta 60, y además es muy raro que un auto se mantenga a 60 kilómetros por hora constante por 2 horas. Ni siquiera en una ruta pasa eso. Siempre frenamos, aceleramos, entonces hay fluctuaciones de la velocidad. ¿Bien? Supónganse que ustedes se van, no sé, de acá hasta San Pedro, ¿bien? Por autopista. Salen de Rosario, bien, empiezan con el auto, van acelerando, agarran la autopista, bien, van un poco más rápido, después cada tanto tienen que frenar porque hay un peaje, bla, 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 y llegan hasta San Pedro. Cuando se fijan, dicen, desde Rosario a San Pedro hay 120 kilómetros. Y yo, desde que salí de mi casa hasta que llegué, tardé 2 horas, exactamente. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes dicen, bueno, entonces fui a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Porque hice 120 kilómetros totales en 2 horas. Entonces mi velocidad fue de 60 kilómetros por hora. Ahí lo que están haciendo es aproximar, o mejor dicho, resumir un movimiento, una función velocidad que es absolutamente fluctuante, que sube, que baja, que tiene máximos, que tiene mínimos, ¿bien? La velocidad que realmente siguió su auto en ese camino, ustedes la están aproximando con una constante a 60 kilómetros por hora desde el principio hasta el final. Lo que están diciendo ahí es, yo puedo analizar todo este movimiento fluctuante, complejo y difícil que hice en estas 2 horas, como si fuera una constante en 60. Sabemos que no es así. Bien, obviamente hay veces que va a estar por debajo, o sea que habrán ido a menos velocidad que 60, y seguramente hubo momentos en que iban a una velocidad mayor a 60. Pero, en general, sumativamente, en total, es como si hubieran ido 2 horas a 60 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Un poco es mi idea. Yo lo que les estoy pidiendo ahora es que hagan lo mismo acá. O sea, que a ojo decidan un tramo de velocidad constante de cambio de la temperatura para los primeros 4 minutos que sea similar, o sea, la mejor aproximación a lo que sucedió en esos 4 minutos. ¿Cuál sería el valor de esa velocidad para ustedes?
40, ok. A ver, si fuera 40, estaríamos más o menos en la mitad, ¿no? Por acá. O sea que yo lo que estaría haciendo sería este tramo de acá. Lo que estaría haciendo sería aproximar, supóngase que es constante, ¿no? Mi pulso, horrible. Sería aproximar todo ese comportamiento complejo de la función roja de la velocidad a que en esos 4 minutos, en vez de hacer todos esos vericuetos de cambios de la velocidad, se hubiera mantenido constante en 40. ¿Bien? Ahora, fíjense. O mejor dicho, critiquen eso. ¿Tiene sentido 40? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que tendría que ser mayor, menor? No, que no tiene sentido físico, lógico. Supongo que está bien porque subió hasta 80 en el mismo tiempo que bajó de 80 a 0. Ok. ¿En qué ¿Cómo tomamos mucho tiempo, Catalina? Claro, para que tenga, digamos, para que estas aproximaciones estimativas que estamos haciendo así a ojo tengan más sentido, de decir, bueno, se mantuvo constante por tanto tiempo, en promedio tendría que ser menor la cantidad de tiempo y así todas, digamos, tendrían una mayor coherencia. Bien, perfecto. O sea, lo que está diciendo Catalina es que quizás tomar 4 minutos es mucho, ¿no? Quizás podríamos tomar de a 2 minutos y sería más adecuado. O más chiquitos todavía, ¿no? De 0,5 minutos. Está bien, perfecto. Bien, ahora, yo lo hago así más que nada por una cuestión de no estar 33 horas haciendo la actividad, pero estamos de acuerdo de que si tomamos periodos de tiempo más chiquititos, podemos aproximar a ojo mejor, ¿no? Si el 40 estuviese justo a la mitad, como que debería ser lineal igual, ¿o no? Sí, podría ser como lineal creciente. Pero también podría ser, por ejemplo, la mitad lineal creciente y la mitad lineal decreciente y también quedaría la mitad. Ahora, yo con el 40 estoy contento, ¿eh? Me parece que está bien. Ahora, supónganse que alguien me hubiera dicho, en vez de 40, lo voy a hacer con otro color así no nos confundimos, bueno, yo lo haría constante en 80. ¿Qué les parecería ahí la propuesta? Porque está como muy poco tiempo en 80 y todo el resto de las velocidades son menores. Bien. Fíjense, ahí estamos haciendo una aproximación que se llama por exceso. ¿Ven? Esa es la palabra adecuada, la van a ver también en el libro seguramente. Ahí estamos como tomando un valor excesivo de velocidad promedio, ¿sí? O sea, estamos aproximando con un valor un poco grande. ¿Cómo sabemos que es grande? Porque vemos que siempre, en todos los puntos entre 0 y 4, la velocidad siempre fue menor o igual que 80. O sea, no hay un equilibrio. No es que en partes, como en la de 40, en partes la velocidad fue menor y en partes la velocidad fue mayor, entonces ese efecto se podría llegar a compensar. ¿De acuerdo? En 80 ya sabemos que siempre fue menor, o sea que claramente esa aproximación nos va a dar un resultado final de cambio de temperaturas que va a ser mucho más grande del real, ¿se entiende? Por eso es por exceso. Estamos seguros, ahí sí podemos estar seguros, que el cambio de temperatura que vamos a predecir si consideramos que siempre la velocidad fue de 80, va a ser mayor al que realmente hubo. Bien. Caso contrario sería si yo en vez de usar esa, uso, por ejemplo, constante en 0. Bien, entonces me dicen, bueno, entonces eso lo puedo aproximar como una constante que la velocidad siempre fue 0. Y ahí yo estoy seguro que voy a subestimar el cambio. Porque yo sé que la velocidad fue de 0 en 2 puntos, de hecho. Pero en todos los otros infinitos puntos entre 0 y 4, en los infinitos tiempos entre 0 y 4, la velocidad fue mayor que 0, ¿no? Entonces, ahí seguramente hubo un cambio mayor del que yo estoy estimando. No hay una compensación de que en un cierto periodo la velocidad fue mayor de la que yo propongo y en otro menor. Entonces ahí se compensa. Acá siempre fue mayor. Eso se llama una aproximación por defecto, ¿sí? Porque yo estoy aproximando un número menor del real. Entonces,
para mí 40 es una opción posible. Quizás alguien me dice, y yo la verdad que en vez de 40 lo pondría como en 50, para que haya más o menos una misma compensación, ¿no? Y otros me dirían, no, yo lo pondría en 38, ¿bien? Perfecto. Cualquiera de esos casos estaría bien. No tenemos manera de saber cuál es la mejor aproximación. Serían todas aproximaciones. Estamos haciendo todo a ojo. Entonces, siempre vamos a cometer errores, ¿bien? Ya las que podemos asegurar de que vamos a cometer mucho error van a ser la verde o la amarilla, ¿no? Eso ya sabemos que una va a ser por defecto y una va a ser por exceso. Pero en cualquiera que esté entre 0 y 80, vamos a cometer error seguramente, pero no tenemos un método muy fiable para decir cuál es mejor que cuál. ¿Me siguieron? ¿Preguntas con esto? Voy a borrar las inadecuadas. Bien, ahora vuelvo al celeste. Vamos a intentar aproximar lo que pasa entre los 4 minutos y los 30. Bien, fíjense, voy a tomar un periodo enorme. Ahora, ¿sí? 26 minutos. Y vamos a tratar de hacer lo mismo. Tratar de encontrar un tramo constante, a una velocidad constante, que para ustedes aproxime de manera adecuada el comportamiento de ese líquido en esos 26 minutos. ¿Dónde lo pondría? En 10, 12. ¿Positivo? No, negativo. Ah, okay. Bien, bueno, menos 10. A ver, supónganse que menos 10. Hago puntito vacío porque acá ya hice puntito lleno. Supónganse que hagamos menos 10. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Díganme, por ejemplo, un valor ahí, constante de velocidad, que para ustedes sería erróneo. O sea, que sería como claramente uno que ustedes no podrían tomar. Y el 0. menos 30. Bien. 0 o menos 30. No es que no lo pueden tomar, esos dos sí los pueden tomar. Ahí ya sabrían que uno sería por exceso y uno por defecto, ¿no? El menos 30 sería por super defecto y el 0 sería por super exceso. Ahora, uno que ustedes dicen este no tiene sentido. Que no sería ni siquiera por exceso o por defecto, que sería, bien, menos 40, por ejemplo. Si ustedes ya saben que la función en ese periodo va entre 0 y menos 30, tomar menos 40 no tiene sentido. Si ni siquiera nunca llega a menos 40 la velocidad. ¿Bien? O 10, positivo también. ¿No? Nunca llega a tocar 10. No tiene sentido que tome eso como una aproximación. Bien, entonces, fíjense lo que hicimos ahí. Nosotros aproximamos, a ojo, repito, esto tiene error, no es algo exacto, pero aproximamos la función roja con otra función que sea constante a tramos. Ahora, esa función constante, ¿para qué hicimos esto? ¿Qué nos permite hacer esa función constante a tramos? Para calcular el cambio total de la temperatura. Bien, ¿cómo lo harían? Yo estoy queriendo ver el cambio total, eso se escribe así. ¿Cuánto cambió la temperatura entre 0 y 30? ¿Cómo calcularían eso? Harías el 160 que te da la temperatura. No, porque esa es la velocidad. Ah, no, sí, está bien. Tipo, varía 4 grados por 4 minutos menos los 10 grados que varían los otros minutos que quedan. Bien, o sea, acá, este 40 que ustedes me dijeron, ¿qué unidad tiene este número 40?
Grados Celsius sobre un minuto. Bien, o sea, ese 40 grados por minuto me está queriendo decir que durante estos 4 minutos, estos primeros 4 minutos, la velocidad a la que cambió la temperatura del líquido fue 40 grados cada minuto. Creció 40 grados cada minuto. Si eso sucedió constantemente los primeros 4 minutos, ¿cuánto cambió la temperatura en este primer periodo? Tendré que hacer esos 40 grados por minuto por los 4 minutos que duró, ¿no? Hasta de hecho, miren, las unidades se cancelan y me da como resultado 160 grados. ¿Cómo interpreto ese 160 grados? Que aumentó 160 grados de su temperatura inicial. Bien, o sea que de su temperatura inicial, que no sabemos cuál es, durante estos 4 primeros minutos... Temperatura que se ganó. Bien. ¿Sí? Aumenta, gana 160 grados de la temperatura inicial. No sabemos cuál es la temperatura inicial para todo esto, pero no importa. Podemos aproximar que aumentó 160 grados veces. Lo mismo podemos hacer con esta parte. Decimos, bueno, en esta parte lo que tenemos son menos 10 grados por minuto. ¿Y durante cuántos minutos sucedió esto? 26. 26. Entonces esto nos da menos 260 grados. ¿Cómo interpretan ese menos 260? Lo que disminuyó la temperatura. Bien, o sea, desde a lo que llegó a los 4 grados, perdón, a los 4 minutos, durante esos 26 minutos disminuye 260. Ahora, ¿cuál es el cambio total? ¿Cuál es el cambio entre el inicio y el final de esos 30 minutos? ¿Cómo haría? 160 menos 260. Bien, lo que tendría que hacer sería como sumar estos dos cambios, ¿no? Juntar el cambio de los primeros 4 minutos con el cambio de los últimos 26. Y esto nos daría menos 100 grados Celsius. Entonces, esto nos permite... ¿Cómo ahora interpretarían ese menos 100? La temperatura final a la que llegó. Sería, Ahí no escuché. sería más como que está 100 grados menos de la temperatura a la que inició. Bien, está a 100 grados menos de la temperatura a la que inició. ¿De acuerdo? No sabemos a qué temperatura inició y a qué temperatura terminó. Sabemos que después de esos 30 minutos parece ser que disminuyó 100 grados. Última pregunta y ya los dejo libres por hoy. ¿Qué signo pongo acá? ¿Qué símbolo matemático debería poner ahí? ¿Se acuerdan que antes nosotros pusimos que delta X era igual a 0, ¿no? En el ejemplo del auto. ¿Acá qué tendría que poner? Es un signo igual, pero con una pancita arriba del aproximado. Bien, o sea, lo que tendría que poner es que esto es aproximadamente, ¿no? Menos 100. Y eso es algo fundamental y es algo conceptual, ¿bien? No podemos poner es igual a menos 100, porque esto no es exacto. Nosotros no usamos la función roja para llegar a este resultado de manera cuantitativa exacta. Hicimos una aproximación a ojo, ¿bien? Y con esa aproximación a ojo aproximadamente podemos predecir que va a bajar 100 grados. Quizás no es así, quizás bajó 90, quizás bajó 150, ¿bien? No sabemos. Entonces, con nuestra aproximación disminuyó 100 grados. Entonces, fíjense que el usar estos tramos constantes nos sirve para analizar estas funciones derivadas, ya no solo desde una perspectiva cualitativa, sino desde una perspectiva cuántica. Cuando llegará a un valor. ¿Bien? ¿Dudas con esto?